Bien, mi hermano. Continuando con el estudio de la carta a los romanos, bien, el día de hoy vamos a estar hablando vamos a continuar pues hablando acerca de los deberes que nosotros tenemos como creyentes, como pueblo de Dios, deberes que nosotros tenemos como iglesia del Señor, para vivir haciendo la voluntad del Padre y para tener una vida de obediencia. Pablo en este último capítulo, a partir del capítulo 12, nos ha estado dando instrucciones, ¿verdad?, de cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia. Y también vamos a ver el día de hoy cómo debemos comportarnos también fuera de la iglesia. ¿Ok? Para eso les invito a que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 13. Bien, de Romanos. Capítulo 13 de Romanos. Y vamos a estar estudiando el día de hoy los versículos del 1 al 5. Dice así el texto de hoy. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El tema del cual estaremos hablando de hoy se titula Sometiéndonos a las autoridades. ¿Ok? Y el mandato de Dios para nosotros en esta mañana es que debemos someternos a nuestras autoridades superiores. Esto es lo que el Señor nos manda el día de hoy a través de este texto, ¿ok? Y lo que usted y yo debemos poner inmediatamente en práctica. Someternos a nuestras autoridades superiores. Y antes de explicar las razones que nos da Pablo en este texto, porque nos da 3 razones, ¿bien? Vamos en primer lugar a definir, pues, lo que significa la palabra someterse y quiénes son esas autoridades a las que Pablo se está refiriendo aquí en este pasaje. Entonces, en primer lugar, el significado de la palabra someterse, ¿bien?, es verse forzado a obedecer o a seguir la voluntad de otro. Fíjense en lo que dice, ¿no? Verse forzado a obedecer. ¿Ok? Y por lo general cuando tú fuerzas algo, es porque hay una resistencia, ¿verdad? Entonces fíjense que en este caso quienes ejecutan la acción de someterse somos nosotros mismos. Pablo nos dice a nosotros que nos sometamos. Es decir, que nosotros debemos forzarnos a nosotros mismos a obedecer a las autoridades, a pesar de que podamos resistirnos, a pesar de nuestra resistencia a eso. Es nuestro deber obligarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, doblegarnos a nosotros mismos a que obedezcamos a nuestras autoridades. Y ese es nuestro deber. Ahora, las autoridades superiores a las que Pablo se está refiriendo en este pasaje, ¿bien?, en primer lugar, fíjense que él dice que están para infundir temor al malo. En el versículo 3 lo dice. Y luego en el versículo 4 él dice que también están para castigar al que hace lo malo. Es decir, que en nuestra actualidad quienes tienen esta autoridad, ¿verdad?,
son nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes tienen la autoridad para castigarte si tú no actúas conforme a nuestras leyes. Empezando desde alcaldes, gobernadores, ministros, hasta el presidente. Desde el de menor rango hasta el de mayor rango son nuestros gobernantes, son nuestras autoridades que tienen este poder para castigarte. Pero también dice Pablo que no en vano llevan la espada. Es decir, que estas personas tienen un arma, ¿verdad? Están armadas. En nuestra actualidad sería la policía, la Guardia Nacional y todos estos cuerpos oficiales que también tienen la autoridad sobre nosotros de castigarnos si infringimos las leyes. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, lo que aquí Pablo nos dice es que debemos obligarnos a obedecer todas estas autoridades. ¿Y qué razones nos da Pablo para obedecer a nuestras autoridades? La primera razón la observamos ahí mismo en el versículo 1. Y es porque han sido establecidas por Dios, como lo dice ahí mismo. ¿Ves? Porque han sido establecidas por Dios. Y dice Daniel 2:21 que Él es quien quita reyes y quien pone reyes. Refiriéndose a Dios. Él es quien quita reyes y pone reyes. Y yo he escuchado casos de hermanos, y no me refiero a hermanos de esta congregación, sino de otra congregación, que lo he visto yo y lo he escuchado yo personalmente, pues. Y he escuchado hermanos que se niegan a creer y que se niegan a aceptar que nuestras autoridades hayan sido puestas por Dios. Y esto es muy grave para un creyente. ¿Bien? Porque puede que usted no esté de acuerdo con la manera de obrar de ellos. Que eso no está mal. Sobre todo si no actúan conforme a la palabra de Dios. Porque ejemplos tenemos, hermanos, y muchos de reyes de Israel, ¿verdad? Que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero de ahí a dudar de la soberanía de Dios para colocarlos y para quitarlos, ya es otra cosa. Fíjense en el rey Saúl. El rey Saúl, el primer rey de Israel, fue escogido por Dios para gobernar a Israel. Si usted quiere corroborarlo, comprobarlo, lea 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 9 y puede leer la historia completa. ¿Bien? ¿Qué pasó ahí? Que el pueblo quería un rey como las demás naciones, ¿verdad? Porque ellos querían ser igual a las otras naciones. Y le pidieron a Samuel que ellos querían un rey. Y Dios le dijo, bueno, yo les voy a dar un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel, mira Samuel, mañana, ¿verdad? Se te va a acercar a ti un hombre. Quiero que sepas que ese es el que yo he escogido para gobernar a mi pueblo, dijo Dios. Y así sucedió como el Señor se lo había dicho. ¿Qué pasó luego? ¿Hizo siempre lo correcto Saúl ante los ojos del Señor? No. En gran parte de su reino, Saúl desobedeció a Dios. Y fue escogido por Dios. Tanto así que incluso persiguió a David para matarlo, solamente porque él sentía celos de David, quien iba a ser el próximo rey. Y fíjense también en este detalle, que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, tuvo la oportunidad de acabar
con la vida del rey, ¿verdad? Porque se había quedado dormido en una cueva y David lo tuvo ahí. Ay, sí. En bandeja de plata, ¿no? Como quien dice. ¿Y qué hizo David? Se contuvo, ¿verdad? Se detuvo. Porque es que David estaba claro que ese era su rey. Por más que él quería matarlo, ese era su rey que había sido escogido por Dios, el ungido de Jehová. ¿Y cómo podía él atentar contra la vida del escogido de Dios? Ahora, mi hermano, usted pudiera pensar también que bueno, que esto solo aplica para Israel. Porque ahí es muy fácil. Vemos que Dios no solamente era que escogía, ¿verdad? Que lo escogió a él, sino también que les hacía saber quién iba a ser el rey. Y daba las instrucciones claras, este va a ser el rey, ¿verdad? Es muy fácil verlo ahí, pero ¿cómo sabemos nosotros que esto también aplica para el resto de las naciones? ¿Cómo sabemos nosotros también que Dios también escoge a los gobernantes del resto de las naciones? Fíjense lo que dice Isaías 45, yo se lo voy a leer. ¿Bien? Isaías 45 dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Quién era Ciro? ¿Era un rey de Israel, Ciro? Ciro no era rey de Israel, ¿verdad? Fue rey, fue rey de Persia. Fue un rey de Persia, Ciro, ¿verdad? ¿Y Persia quién era? ¿Qué era Persia? Era un pueblo que no conocía a Dios. Ciro tampoco conocía a Dios, como lo vimos aquí. Ellos tenían otros dioses, era un pueblo pagano. Adoraban a dioses falsos, ¿verdad? Y fíjense que Dios escogió a Ciro con un propósito. Y así como escogió a Ciro, escogió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, escogió a Belsasar, rey de Babilonia también, con un propósito. En su momento para castigar a Israel. Por desobedientes lo hizo, ¿no? Y yo les invito también a que ustedes luego busquen en sus casas la historia también del rey Nabucodonosor y Belsasar en Daniel capítulo 4 y capítulo 5. ¿Qué pasó con ellos? Que por ser soberbios y no reconocer quién es Dios, que los había puesto ahí como reyes, el Señor les quitó todo. Les quitó todo el reino, ¿verdad? Nabucodonosor se volvió loco, perdió la cordura. ¿Y saben qué pasó? Que él tuvo que reconocer que es Dios quien entrega los reinos a los hombres. Y hasta que él no lo hizo, el Señor no le devolvió el reino. Entonces, lo que usted y yo debemos creer y debemos entender, mis hermanos, es que si ellos están ahí es porque esa ha sido la voluntad del Señor. Esa es su voluntad. Es Dios quien lo ha establecido así. Y Él es quien ha colocado a cada uno de nuestros gobernantes en sus puestos de autoridad. Ellos le van a rendir cuentas a Dios de lo que hagan.
pero así el Señor lo ha querido y lo hace con un propósito, mis hermanos. ¿Nuestro deber cuál es? Obedecerles, sujetarnos a ellos. ¿Y por qué? Bueno, porque así lo ha establecido el Señor. Estas autoridades han sido establecidas por Dios. Amén. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. La segunda razón, mis hermanos, que tenemos es porque el que se opone se resiste a lo establecido por Dios. Y aquí me detengo un momento para explicar lo que significa oponerse, que es muy importante tener claro este concepto. Porque oponerse no es pensar diferente, como pudiera malinterpretarse. ¿Ok? El significado de oponerte es ponerte en contra de alguien o de algo para entorpecer o impedir su efecto. Y fíjense que el propósito de esta acción es entorpecer. Ese es el propósito. Cuando tú entorpeces, no dejas que esa otra persona haga lo que quiera hacer. Estás entorpeciendo su labor. ¿Ok? Y bueno, les pongo un ejemplo muy sencillo para entender esto un poco mejor, ¿no? En el caso de la iglesia, nuestra autoridad primeramente es el Señor. Pero resulta que también tenemos a nuestros pastores, el pastor Luis en el caso de nosotros y el pastor Antonio Castillo, ¿ves? Que ellos también nos dan ciertas indicaciones, ¿ok? Entonces, viene el pastor Luis y el pastor Antonio y nos dan la orden de que los domingos debemos venir con tapabocas, ¿ok? Es un ejemplo, no quiero que se lo vayan a tomar nadie mal, el que no lo trajo, no se sienta mal por eso, puede que se le haya olvidado. Sí, no me refiero a nadie en específico, solo es un ejemplo que quiero mostrar, ¿bien, mis hermanos? No, porque los que no trajeron tapabocas se estaban escondiendo. No, mentira. Bueno, entonces supongamos que alguien no está de acuerdo con esa instrucción. Y bueno, no está de acuerdo porque piensa que eso no es necesario venir con el tapaboca, ¿verdad? Por X o Y motivo. Pero resulta que cuando viene el domingo se pone su tapaboca. Se viene y se pone su tapaboca. Ahora resulta también, imaginémonos, por otro lado, que hay otro hermano que tampoco está de acuerdo. Pero viene el domingo sin el tapaboca. Y no se lo pone porque no quiere. Simplemente, no quiero ponerlo. Y no solo eso, sino que también invita a otros a que no lo hagan. Aparte. Entonces cuando venimos a ver el domingo, no solo hay uno, sino que hay varios sin tapabocas, porque están invitados por el otro. ¿Verdad? Entonces notan ahí la diferencia, ¿no? Pensar diferente y actuar para oponerte, para entorpecer la labor de la autoridad. Hay una diferencia. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa si nuestras autoridades nos ordenan algo que vaya en contra de lo que Dios nos manda? Y esto es importante aclararlo también. ¿A quién le hacemos caso? Pues a Dios o a las autoridades, porque Dios nos dice sométase a las autoridades, ¿verdad? Pero ¿quién está por encima de quién? Por supuesto que Dios, ¿verdad? Es nuestra máxima autoridad. Y es a Él a quien nosotros como creyentes debemos obedecer en primer lugar que a cualquier otra autoridad.
Eso quiere decir, mis hermanos, que hay casos en los que nosotros entonces sí podemos oponernos a nuestras autoridades. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Estos no los busquen, estos se los voy a mencionar yo. Primero, Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Anoten, ¿ok? Daniel 3 y Daniel 6. ¿Qué pasó en estos casos? En el primero, en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor había mandado construir una estatua de oro. Y la orden era que todo el mundo debía arrodillarse a adorar la estatua de oro. Esa era la orden del rey. ¿Y qué pasaba con el que no lo hiciera? Iba a ser lanzado, ¿verdad?, a un horno de fuego. Ahí, mamá. ¿Qué hicieron los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. No se arrodillaron, se arrodilló todo el mundo y ellos tres quedaron parados. No van a obedecer al horno. Y los lanzaron y el Señor los protegió. Pero se negaron a obedecer esa orden. Podrá ser rey, pero yo no voy a ofender a mi Dios, porque primero está el Señor. Luego en el capítulo 6, ¿por qué lanzan a Daniel al pozo de los leones? ¿Verdad? Había una ley, ¿sí?, que había dictado el mismo rey, la había aprobado el rey, que decía que por 30 días debían orarle solamente a él, al rey. Por 30 días. ¿Qué hizo Daniel? Era una ley aprobada. ¿Qué hizo Daniel? No la obedeció. Él siguió orando, por supuesto, a Dios. Lo vieron, lo lanzaron y el Señor también lo protegió. Ahora sí, yo les invito a que busquen otro ejemplo que está en Hechos capítulo 4. Fíjense, ¿qué pasaba aquí en Hechos capítulo 4? En esta ocasión, Pedro y Juan, iban a orar al templo, ¿no? Y cuando iban al templo se encontraron en la entrada un paralítico, que el paralítico les pidió una limosna a ellos. Pedro le dijo, levántate. ¿Ok? El paralítico resulta que se levantó, caminó, se hizo un alboroto porque la gente enseguida llegó a ver qué pasó con el paralítico, cómo es eso que ahora está caminando, y empezó la gente a curiosear, ¿no? Cuando llega ese montón de gente, Pedro aprovecha y predica el evangelio. ¿Ok? ¿Y qué pasó luego? Fíjense, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, las autoridades, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Aquí está, alcaldes, gobernadores, todos ellos. Poniéndoles en medio, gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Líderes también religiosos, ¿verdad? De esa época que tenían autoridad también. Poniéndoles en medio les preguntaron, bueno, empieza, ¿cómo que es? Un interrogatorio. Ese es un interrogatorio. Luego en el versículo 16, fíjense lo que pasa, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, es decir, que no hallaron evidencia. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles
para que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, para que no le hablen a más nadie de Jesús. Vamos a amenazar. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate la orden que le estaba dando, nada más y nada menos. No hablen de Jesús. Vamos al capítulo 5 para que vean cómo termina. Resulta y acontece, bueno, que ellos no hicieron caso. Salieron, predicaron, los volvieron a meter presos, un ángel los libera, vuelven a predicar. Ahora vean lo que pasa en el 5:26. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles, otra vez, la policía y la Guardia Nacional. Los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, fíjate. Después que ellos mismos querían limpiarse las manos, nos está echando la culpa a nosotros. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto. Y aquí quería llegar. Cuando lo que se nos está mandando se opone a lo que el Señor nos manda, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahora, hay otro caso también. ¿Bien? Hay otro caso que en una oportunidad nos estuvo explicando aquí el pastor Luis, que es también cuando nuestras autoridades nos quieren, o alguien pues nos quiere obligar a hacer algo que vaya en contra de nuestras leyes, de las leyes de nuestro país. ¿Qué sucede en este caso? Nuestras leyes también son nuestras autoridades. Nosotros debemos sujetarnos a nuestras leyes. De hecho, nuestros gobernantes, ¿verdad?, establecen las leyes. ¿Para qué? Para que tanto ellos como nosotros las cumplamos. Entonces, nadie puede obligarle a usted, sea quien sea, a hacer algo que te haga romper las leyes de nuestro país, porque ellas están por encima y nosotros debemos cumplirlas. Les pongo un ejemplo muy sencillo también. Con respecto a las elecciones, ¿verdad? Nadie puede obligarte a ti a votar. Eso es un ejemplo. Nadie puede obligarte a votar, sea quien sea. ¿Y esto por qué? Porque en Venezuela no existe ninguna ley que te obligue a votar, no lo existe. De hecho, tampoco te pueden tampoco te pueden prohibir votar. Así que no te pueden ni obligar ni prohibirlo. Eso es un derecho, ¿verdad? Un libre. Tú eliges qué hacer o no hacerlo. Es libre. Entonces, fuera de estos dos casos que yo acabo de mencionarles, usted puede sujetarse, bueno, y debe hacerlo, ¿verdad? Así tenga una opinión diferente, tu deber es sujetarte a las autoridades. A pesar de que no estés de acuerdo con alguien o con algo en específico, pero tu deber es sujetarte. Porque si no, mis hermanos, de otra manera, nosotros lo que haríamos seríamos entorpecer la función y la labor de nuestras autoridades. Y es precisamente lo que no debemos hacer, entorpecer su labor.
Entonces, en primer lugar, debes hacerlo primero porque entiendes que nuestras autoridades han sido establecidas por Dios. Y en segundo lugar, también debes hacerlo porque entiendes que si tú te opones a ellas, realmente no te estás oponiendo a ellos, te estás oponiendo a Dios, que es nuestra máxima autoridad. Es a Él a quien tú te estás oponiendo realmente y a su voluntad. Porque esa es su voluntad. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir a nosotros aquí. Que es a Dios a quien nos estamos oponiendo. Continuando ahora con el versículo 2, fíjense, él continúa diciendo, y los que se resisten a acarrean condenación para sí mismos. Tercera razón, porque los que se resisten recibirán castigo. Los que se resisten recibirán castigo. Si usted no se sujeta a las autoridades, si usted no cumple con nuestras leyes, pues lo más lógico es que usted sea castigado, ¿verdad? Lo más lógico es que usted reciba pues una penalización según la falta que tú hayas cometido. Y esto es lo normal, esto es lo normal. Es el proceder, de hecho, en cualquier país al que usted vaya. Bueno, no importa que los demás no lo hagan, ¿verdad? No importa que te diga, no, nadie me está viendo. No, tu deber como creyente es sujetarte y cumplir. Porque entonces, de lo contrario, tú estarías dando razones para que te castiguen, para ser castigado. ¿Y sabes por qué tú serás castigado? Nos dice Pablo aquí en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace al bien, sino al malo. Y luego continúa diciendo en el versículo 4, fíjense, parte B, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y por eso, mi hermano, es que recibirás un castigo de parte de nuestras autoridades. Porque ellos tienen toda la autoridad para aplicar el peso de la ley contigo si haces lo malo. En cambio, dice Pablo, haz lo bueno. Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella. Es decir, que serás elogiado. Serás recompensado, dicen otras versiones. Fíjense, volvamos al ejemplo de Daniel. Fíjense lo que dice en Daniel capítulo 6, yo se los voy a leer. Fíjense este ejemplo. Pareció bien a Darío era el rey en ese momento de los persas, ¿ok? Constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarlo, fíjense, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tuvieron que inventar una mentira. Bueno, no, una mentira no. No era una mentira, era una trampa, pues lo que le tendieron al final.
¿Y por qué lo hicieron? Porque es que no hallaban nada en contra de él. Por más que buscaron y buscaron y buscaron, no hallaron nada. Mira, es que así sea lo más mínimo que hubiesen encontrado, se hubiesen agarrado de ahí para sacar a Daniel del puesto que tenía. Pero no encontraron nada en relación al rey. No pudieron encontrar absolutamente nada. Tanto así que el rey pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Imagínense. Haz lo bueno y recibirás alabanza de ello. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Imaginémonos otro ejemplo. Que usted debe pagar sus impuestos. ¿Ok? Tu deber es pagar los impuestos, pues hazlo. No importa que los demás no lo hagan, que aquí eso no pasa nada. Nunca pasa nada, eso ni están pendientes de eso. No importa, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes cuándo va a llegar el día en que te quieran hacer caer, ¿verdad? Por la maldad, porque hay maldad, te quieran hacer caer y empiecen a investigar. De cualquier cosita se van a agarrar manos para hacerte caer. Esto es solo un ejemplo, ¿ok? Puede ser también con otra cosa. Nuestro expediente debe estar totalmente limpio, como el de Daniel. Que no hallen absolutamente nada, mi hermano, de lo que puedan acusarte. Absolutamente nada. No les des razones a nuestras autoridades para que te castiguen, porque ellos tienen el poder para hacerlo. Y si encuentran algo, pues tendrán las razones para hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta que de no someternos a nuestras autoridades seremos merecedores de recibir un castigo. Porque el que se resiste recibirá castigo, así de sencillo. Ahora, también en el texto nosotros encontramos dos propósitos, ¿bien? Para el cual debemos sujetarnos. ¿Con qué propósito nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades? Según el texto, en primer lugar, para no temer a las autoridades. Dice en el versículo 3, fíjense. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno. ¿Y qué es lo bueno en este caso? Pues sujetarse, someterse, obedecer. ¿Tú quieres no andar sin temor? Haz lo bueno, sométete, sujétate. ¿Qué pasa con el que comete un delito? Vamos a poner un ejemplo del que asesina a alguien, ¿verdad? Y se esconde, huye de la ley, de la justicia. ¿Puede vivir en paz esa persona? ¿Puede vivir tranquilo? No, ¿verdad? Se la va a pasar escondiéndose, porque sabe que si lo encuentra, va preso. Y se esconde y lo busca y pone la foto de él en todos los lugares, escondiéndose porque teme a la autoridad, a la ley, a lo que le va a suceder, al castigo como tal. En cambio nosotros, ¿quieres no temer? Pues haz lo bueno, sométete, sujétate. Y este es el propósito por el cual debemos someternos, para andar sin temor a las autoridades, sin temor a que nos hagan nada. ¿Por qué me van a hacer algo? Dice el dicho, bien dice, ¿no? El que no la debe, no la teme. ¿Qué tiene usted que temer si no ha hecho nada? Es lógico. Y en segundo lugar, ¿bien? Debemos sujetarnos, dice Pablo en el versículo 5 al final, por causa de la conciencia, es decir, para que tengamos una conciencia tranquila. No hay nada mejor que una conciencia tranquila. Que estemos en paz. Que estamos tranquilos y seguros que no hemos hecho nada. Nada mejor que eso. Aparte de que tú no tienes nada que temer, porque no has hecho nada,
tienes tu conciencia tranquila. ¿Quieres vivir así? Pues obedece. Obedece nuestros gobernantes y nuestras leyes. Entonces, mis hermanos, para concluir, ¿bien? Nos sometemos a nuestras autoridades y aceptamos la voluntad del Señor, o nos oponemos a la voluntad del Señor, o entorpecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aceptar y someternos. Recordemos que cuando nosotros nos entregamos a Dios, ¿verdad? Estudiamos en el capítulo 12, cuando yo me entrego a Dios, yo debo aceptar su voluntad, sea cual sea. Sea cual sea. Yo acepto su voluntad. Y también vimos ahí en el capítulo 12, versículo 2, que la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. Hay otra recomendación que nos dan las Escrituras, no en este texto, pero sí en otro texto, específicamente en 1 Timoteo, con respecto a las autoridades. ¿Qué dice Pablo ahí en Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo con respecto a las autoridades? A ver si alguien... ¿Qué debemos hacer? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué debemos hacer? No escucho. No, pero hay otra recomendación en otro pasaje de las Escrituras que nos dice Pablo con respecto a las autoridades. Dice él que debemos orar. ¿Se les olvidó? Eso es porque no oran por las autoridades. Exacto, fíjense, 1 Timoteo 2:1 dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere, que pues todos conozcan de Dios. Esto es agradable a Dios. Entonces, aparte de obedecer y sujetarnos, oremos también por nuestras autoridades. Es lo que nos dice, lo que nos manda el Señor. Amén.